Smartlow, el podcast. Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Smartlow, el podcast. Ya ha finalizado el mes de enero y es un buen momento pues, para afrontar el año con garantías. Y uno de los pilares que siempre se nos olvida o que dejamos en un segundo plano es el asesoramiento económico financiero. Cuando nos hablan de planificación financiera, nos tiemblan las piernas, no sabemos qué hacer. Pero hoy tenemos en este podcast a un profesional que es capaz de hacerte un traje a medida financiero. Es asesor de planificación financiera, un grandísimo profesional. Quique Zamora, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Y al igual que en anteriores entregas, contamos con la colaboración del socio del despacho, Pedro Jesús Mora. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, José Carlos. Un gusto, como siempre, estar por aquí. Pues sin más dilación, comienza ya esta entrevista y Pedro tiene ahí el comienzo del interrogatorio. Venga, vamos a darle con las preguntas al invitado. Muy buenas, Quique, ¿qué tal? Antes de Muy todo, buenas. Buenas, Pedro, muchas gracias por la invitación. nada, por favor. Bueno, pues antes de nada, preguntarte, ¿cómo empezaste en este mundo de las finanzas? Cuéntame un poco. Pues mira, en el mundo de las finanzas no vengo directo al mundo de las finanzas, ¿no? Es decir, desde chico sí que es verdad que me gustaban asignaturas, pues como las matemáticas, me entretenía cuando me ponía, pero es verdad que era muy vago, ¿no? Me costaba bastante ponerme. No, nunca llegué a ser buen estudiante, pues así más de chico, porque no me llegaban a motivar la asignatura y al final iba a estudiar cocina, que es totalmente diferente, aunque después, bueno, siempre digo que hay que tener buenos ingredientes para poder mejorar las finanzas, ¿no? No llegué con la nota y de rebote pues entré en un grado superior de Administración y Finanzas y ahí ya me empezó a fascinar el mundo, ¿no? Porque empecé a sacar mejores notas, me gustaba, estudiar no era pesado, sino que era entretenido, ¿no? Y quizás se encendió ahí una pequeña bombilla que llevaba mucho tiempo apagada, que me la recordó precisamente hace poco Pablo Salas, que es asesor de seguros y siempre le ha llevado los seguros a la familia. Y hablando con él el otro día, comentó que él se acuerda que de chico, cuando íbamos allí a su oficina para ver las pólizas de coche, de hogar, de mi padre, pues que yo iba siempre interesado, ayudando a mi padre. Y yo era muy chico, yo era, pues no sé, a lo mejor tendría 12 13 años y ya me interesaba. Y bueno, también hablando al final de eso es como empecé, pero me gustaría también, ya que estamos, decir un poquito el por qué, ¿no? Porque he comentado a mis padres, yo creo que puede ser un gran porqué, ¿no? De por qué me dedico a esto. Tus Y raíces, ¿no? claro, al final hay un libro que es muy bueno, y se lo recomiendo a todo el mundo, que es Los secretos de la mente millonaria. Y ahí se ve pues un poquito el patrón que puede seguir una persona, el patrón financiero con la familia. Y yo lo he roto, es decir, mis padres en ese aspecto pues llevan un patrón financiero pues más del cortoplacismo, del gasto, de la deuda. Y ahí y yo pues siendo muy contrario a ellos, ¿no? En la parte positiva de ese aspecto, ¿no? Pues ayudo a las personas a que no les pase como a ellos, ¿no? Que puedan estar en una situación que nunca piensen en el día de mañana, ¿no? Y que a lo mejor pues se puedan encontrar pues ya siendo mayores, con una hipoteca que pagar, con una precariedad. Y esa es un poquito la evolución mía, ¿no? De por qué me gustan tanto las finanzas y me apasiona tanto el ayudar a las personas a que la puedan mejorar. Porque al final, Supongo que también conocerás el libro de Robert Kiyosaki, ¿no? Que viene esa teoría de la rueda, ¿no? hombre, por supuesto. Y algo que es muy importante es que una familia con unas buenas finanzas siempre va todo fantásticamente. Sí que es verdad que no, la felicidad no está en el dinero, pero sin dinero no somos felices y eso está visto y comprobado, ¿no? Entonces, pues que no sea una preocupación, porque al final el dinero está dentro de las emociones y es algo vital. Y leer, como tú estás comentando, ¿no? El Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, entre otros muchísimos libros que hay,
es recomendable porque te hace que no hay nada que no le haya pasado a otra persona antes que tú y no lo haya escrito. Así que animo a muchos a leer. Muy buena reflexión y muy buena idea para cualquiera, vamos. Una característica que has dicho antes, que se te daban mal otras asignaturas y las matemáticas en concreto era una cosa que se te daba bien. ¿Esto tiene algún porqué? Porque es cierto que yo conocí a muchos compañeros cuando yo era pequeño y tenían una habilidad, que otras asignaturas no se le dan muy bien, pero las matemáticas en especial se le daban muy bien. Pues no sé, yo soy una persona, me considero lógico. Es decir, la matemática va muy de la mano del tema de la lógica, ¿no? Uno más uno son dos y no son cuatro, como decía, no me acuerdo el cantante, ¿no? De la serie de Los Serranos, ¿no? Uno más uno son 7 y era Fran Perea. Fran Perea, ¿no? Exacto, Fran Perea, exacto. Pues al final yo siempre me he considerado una persona lógica, y por eso quizás pues me ha gustado tanto el tema de lógica, las matemáticas y todos esos aspectos. Y yo creo que a una persona que guste las matemáticas, por ejemplo, está en su forma de ser, no es otra cosa que en cómo somos unos o los otros. Sí, de eso de cómo se va formando una persona, de no se sabe cómo, ¿no? El entorno, cualquier cosa, ¿no? Que va haciendo a uno de cómo es, ¿no? Cómo se va construyendo. Totalmente. Mira, pues otra de las preguntas, dentro de ese mundo financiero que entiendo que será amplísimo, igual que de la medicina hay muchísimas especialidades, dentro de lo que es el mundo de las finanzas y demás, ¿cuáles son tus especialidades o cuáles son tus funciones? Es decir, vamos, como en la medicina que hay una parte Sí, hay específica. una- Claro, al final, bueno, nosotros que nos parecemos mucho a los médicos, porque un médico lo primero que tiene es la información que nosotros no tenemos, ¿no? Es decir, nosotros si nos duele algo, normalmente primero buscamos en internet, pero como no tenemos la sabiduría suficiente o esos conocimientos ya más profundos para entender cómo nos sentimos, pues acudimos al médico, ¿no? Pues como si alguien se quiere sacar una muela, entiendo que no va a un amigo o una amiga a que se la saque. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Hace un diagnóstico de una situación, de una dolencia de una persona que no tiene por qué tener una dolencia, porque en un simple análisis de sangre, que puede ser una persona sana, y se puede detectar que haya algo que no está correcto, ¿no? Después pues, le recomienda un tratamiento, pero es que no hay tratamiento sin seguimiento, le hace un seguimiento. Lo que yo hago con las finanzas no es nada más lejano que eso. Es igual que buscamos un médico para la salud física, igual que cada vez es más importante y está más abierto las personas a hablar de la salud mental, ¿no? Que yo creo que es clave. Ujú. Es necesario pues también la salud financiera. Queremos estar sanos en todos los aspectos. Puede que pensemos que estamos sanos, pero hay que verlo, ¿no? Entonces siempre pues, hay que hacer un análisis de esa situación de esa persona, ese diagnóstico, después ver cuál es el tratamiento que puede llegar a seguir esa persona. Obviamente la persona es la que tiene que decidir como un medicamento. Decides tomártelo o no. Sabes que el medicamento te va a ayudar y si no lo tomas no significa que te vayas a morir, ¿no? Entonces ya la persona toma las decisiones y después hace un seguimiento a todo ese tratamiento, a ese traje, a medida que comentó José Carlos en la presentación. Pienso lo mismo. Respecto al traje a medida o ese seguimiento, como el tema de ese tratamiento, que muchas personas no conectan incluso con el médico o el psicólogo, que hace muchas veces esa falta de esa confianza o, no sé, una cierta sinergia, entiendo yo, o un profesional que uno tiene una opinión y tiene otra. ¿Cuál crees que tiene, o más o menos el perfil que tiene que tener el cliente ideal para hacerle un buen seguimiento? Pues muy buena pregunta, porque al final nosotros también podemos elegir, no solo podemos elegir, sino tenemos la obligación de elegir quién puede ser nuestro cliente, porque muchas veces se me han plantado personas de, oye, quiero ahorrar para, no sé, suponte mi jubilación. Dicho, bueno, ahorrarás si veo que realmente puedes ahorrar, ¿no? Después de ese diagnóstico. Cliente ideal, pues mira, te diría al final.
personas obviamente que tengan finanzas, ¿no? Trabajadores, ya sea por cuenta ajena, funcionarios o autónomos, empresarios. ¿Y Lo profesiones ideal, liberales, Quique? ¿Profesiones liberales? Muchos eh, asesores se fijan en ese target. sí, a ver, realmente sí que es verdad que profesiones liberales te refieren más al, por ejemplo, Ejemplo que te decía, ¿no? Era un poco profesiones liberales, pues médicos, abogados, como nosotros. Ahí no sí, tenéis pero un te objetivo. refieres, exacto, pero te refieres que no tienen por qué ser autónomos, lo que te refieres, que pueden ser Puede profesiones. perfectamente, pueden ser profesionales asalariados, claramente. Exacto. Sí, pues bueno, ahí profesiones liberales ahí, pues, oye, son personas que además incluso entienden más el asesoramiento. ¿Por qué? Porque son especialistas en un ámbito y están más abiertos a ser asesorados por un profesional de otro ámbito. No obstante, empresarios, por ejemplo, autónomos que no llevan bien sus finanzas porque es complicado en España esa separación, pues ayudarles, profesiones liberales y autónomos o funcionarios o cuenta ajena, sobre todo personas que tengan una cierta educación financiera, pero sobre todo que quieran cambiar sus finanzas y no cambiarlas, sino mejorarlas porque aquí estamos para mejorar esas finanzas. Por ejemplo, brindarle un buen futuro a sus hijos, adquirir una vivienda que en España parece tan complicado, pero con una buena planificación se puede hacer, o más allá, ¿no? Que muchas personas me dicen, oye, quiero una hipoteca. No, quieres una vivienda. Lo que pasa es que usas el medio, que es la hipoteca, y poder acortar una hipoteca antes de tiempo, bueno, la media es de 30 años, y poderla quitar antes de los 30 años de vida de la hipoteca, se puede hacer. Es como quien se propone hacer pues una maratón. No puede salir a hacer la maratón ni al día siguiente ni en un mes. Pero si se planifica bien, va a poder cumplir los tiempos que se marque, ¿no? Y después, bueno, algo que en España yo creo que hay poca concienciación y es muy importante es la jubilación. Ahí ayuda a muchísimas personas a tener una planificación para su jubilación tranquila. Y también me ha gustado mucho la parte de cliente ideal, ¿no? Quiero andar en una parte que yo creo que hoy día vivimos en una sociedad en la que pasan dos cosas. Primero, pues todo el mundo vivimos en el cortoplacismo, que queremos pues tener los resultados ya. Ese no es un cliente ideal, porque, y menos si se quiere jubilar para dentro de 20, 30 o 40 años, pues imagínate si le falta tiempo todavía, le queda tiempo para conseguir ese objetivo. Y después personas que no tengan tiempo. Esas son las personas, los clientes más ideales. ¿Por qué? Porque si no tienen tiempo, qué mejor que ponerte en manos de un profesional y que ayude a que pues tu dinero y tu tiempo se pueda optimizar y puedas, pues como hemos hablado antes de la salud mental también, de que el dinero juega un papel muy importante en las emociones, pues que el dinero tenga la importancia que debe tener, pero no sea algo que te haga pues que te pese en tu día a día. Completamente, comparto todas tus ideas. De hecho, una de las cosas que una persona, que cuando está ocupada trabajando y demás, su salud mental aumenta. Es una de las premisas. Y una rutina normal, o sea, igual que los jugadores. Una buena dieta, descansar lo suficiente, a fin de cuentas. Una Aquí, vida, lo Pedro, que sea. porque has dicho has dicho varias cosas para poder conseguir un objetivo, ¿no? Y algo muy importante es que en nada en este mundo existe un producto perfecto. Y lo podemos pensar en el ejemplo que has dicho de los jugadores, o simplemente aprovecho la ocasión para hablar de la inflación, ¿no? Que creo que tantos conocemos y tantas personas no conocen realmente cómo lo afecta, pero es como engordar. Todos los años vamos a seguir engordando. Es como si comemos. Comemos y engordamos. Está en nuestra mano poderle poner solución y no significa que dejemos de comer, ni significa que solo haciendo deporte vamos a adelgazar o a mantener esa salud, sino que hay que poder dormir bien, hay que hacer deporte, hay que evitar la vida sedentaria. Con las finanzas es exactamente lo mismo. Al final se puede llevar lo símil a muchas otras facetas de la vida que trabajamos o entrenamos y esta quizás por tema tabú
aunque depende ya de quién se vea, ¿no? Pero quizá un tema más tabú es el tema del dinero, o el tema tabú es ver el dinero a largo plazo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, no te robo más tiempo y cedo la palabra a José Carlos. Una última pregunta. Y respetando lo que es el secreto profesional, ¿alguna anécdota que puedas contar, algo curioso en toda esta trayectoria en el mundo de las finanzas? Anécdota. Pues, a ver, te podría decir, O sea, bueno, está al mucha gente final, con esto de las criptomonedas, que está muy, no sé, por bueno, darte un ejemplo. No sé. con el tema de las criptomonedas, yo lo huyo porque al final una planificación tiene que llevar seguridad y certeza, y ahí es un terreno fanganoso, ¿no? Pues la Depende. que se te ocurra. Pues mira, Así. en una que caiga rápido de un cliente bueno, nos conocíamos de antemano, y él es una persona pues, bastante cuadriculada, bastante culta, con su cultura financiera y sus estudios, y tenía muy claro su planificación. Él justo se acababa de sacar una hipoteca, 30 años, y tenía muy claro que iba a hacer bueno, amortizaciones parciales de la hipoteca, que le iba a dar pues, X dinero al año al banco para ir reduciendo. En este caso era reduciendo tiempo, pero se puede reducir tiempo cuota. Y al final, pues que el conocimiento no abarca lugar, ¿no? Y le propuse el sentarnos de forma gratuita para enseñarle a lo que me dedico. ¿Y cómo le podía ayudar? Pues bueno, ya vamos en buen camino para cortar su hipoteca, teniendo él todo el control de su dinero, sin darle dinero al banco porque ese dinero ya se ha esfumado, no tendría el control. Y bueno, vamos en camino que por ahora se están cumpliendo los plazos y se acortaría unos 14 años de hipoteca más o menos. Pasarían de 30 años a 16 años de hipoteca. Cada cliente tiene su historia aquí, que la verdad que sí. Cada uno tiene sus ambiciones, sus necesidades. Cuanto menos interesante esto del sector legal y financiero, ¿eh? Muchas gracias, Kike, por la pregunta. A Bueno, ti, Pedro. continuamos con el round, con esta entrevista y vamos con una faceta que es un tanto desconocida en ti, pero que yo aprecio mucho. No solo eres asesor financiero, sino que encima ayudas a la generación de negocio en tu entorno. ¿Qué haces exactamente en Netting? Pues mira, netting es algo que para mí es fascinante. Y yo lo he entendido a raíz de un socio mío que también ahora forma parte de netting como manager. Y es que los negocios no van ni de ventas, ni de números, ni va mucho más allá, va de personas. ¿Qué hago en Netting? Bueno, soy manager y lo que hago pues simplemente ayudar a otros emprendedores y emprendedoras como vosotros, como yo, al final que estemos acompañados de otras personas que te van a escuchar, que te van a entender, y que podamos expresarnos con toda libertad, aprender unos de nosotros y tener habilidad. Y bueno, y más allá eh, al final se dice que la venta es una consecuencia, ¿no? Y generar negocio en este aspecto es una consecuencia de todo lo que hemos hablado, ¿no? De ese afán por ayudarnos entre unos y los otros, que es clave en el mundo de los emprendedores, y, y poder compartir habilidades y experiencias. Sin duda, Netting es una fuente de aprendizaje. Mira, sin que seas Nostradamus, pero vamos a ver. Raro es el día que no haya una predicción sobre la hucha de las pensiones, ¿no? Sobre el futuro que tiene esa hucha. Las pensiones públicas se van a acabar. ¿Qué aconsejas al respecto? A ver, esa es muy buena pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, se van a acabar. Un político, si dijera que se va a acabar, pues se está poniendo una soga al cuello, y yo creo que nunca lo iremos de boca de políticos. Por eso hay que leer, hay que informarse por otros medios, no solo los telediarios, que el 90% de las noticias en los telediarios son negativas, aunque ahí no dicen la negativa que realmente existe, y falta concienciación. Yo no sé qué es lo que pasará, no lo sé a ciencia cierta. Sí sé que las pensiones públicas hoy día se sustentan por los trabajadores, las personas que cotizamos hoy día. No hay más que ver pues, la mortalidad, la natalidad, hacia dónde va ese camino.
y después que la hucha de las pensiones no existe. No existe la hucha de las pensiones, ¿no? ¿Cómo se le puede poner solución? Pues si te están diciendo que dentro de 20, 30 años estás viendo que no hay salida, ¿cuándo le ponemos solución? Ahora que todavía tenemos tiempo para empezar a plantar ese árbol con el que queremos tener sombra cuando nos jubilemos, o cuando ya estemos cerca de jubilarnos, intentar ver cómo podemos plantar ese árbol, ¿no? Esto Al final siempre, al final, Quique, es como el famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? más Tenemos, aún, más aún, porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuándo es buen momento para invertir, no? Digo, ayer fue el mejor momento y el segundo mejor momento es hoy, porque el tiempo es la clave. sin duda que el tiempo es la clave y está muy asociado al dinero. Bueno, ya para rematar este ratito de entrevista con nosotros, pues te vamos a hacer la típica pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast, Quique? En este podcast, pues mira, justo llevándolo al tema de netting, por ejemplo, para que no sea una persona también de finanzas, ¿no? O un abogado, ¿no? Hay una compañera en netting que es Ana Ropa y se dedica es especialista en oratoria. Es más, yo he hecho cursos con ella de oratoria y aprendes una barbaridad, porque la mayoría de las cosas no se dicen, sino que está en esa comunicación no verbal y según se transmita, pues va a llegar o no va a llegar a su receptor, ¿no? Hablando ya en palabras de comunicación. Entonces, yo recomendaría que pudierais hacerle una entrevista a ella porque creo que puede ser muy enriquecedora para todos los oyentes y seguro que gusta. Pues tomamos nota de esa sugerencia, Quique. Ha sido un placer tenerte con nosotros en esta entrega. Muchísimas El gracias, Quique. placer, el placer es mío. Muchas gracias, José Carlos, Pedro, por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y, y bueno, simplemente también comentar que con vuestro permiso también, que aquellos que les haya gustado el podcast de hoy, que les parezca interesante, que esto vibra con ellos y que están buscando esa solución, ¿no? De cómo ver la luz al final del túnel, pues que podamos dejarle un pequeño regalito, ¿no? José Carlos, no sé cómo lo ves. Bueno, pues esta entrega va a tener una pequeña sorpresa, una cosita nueva, y es que vamos a añadirle queremos vuestra interacción y vamos a poner un formulario por si queréis un asesoramiento legal y financiero, una ayudita extra, una consulta sin compromiso, que queráis que os echemos una manita. Así que bueno, yo creo que no es mal regalo ese, ¿no? Quique, Pedro. Me parece perfecto. Y no solo sin compromiso, sino a coste cero, que al final es importantísimo, ¿no? El tener asesoramiento, está muchas veces lejos del alcance de muchas personas y poder tener esa sesión en la que te puedan ayudar a coste Una cero. sesión gratuita que te den el primer consejito, las primeras cosas, tanto a nivel legal y económico, eso es la leche. Hombre, y tanto. Pues, Regalazo. pues con ese regalazo, muchísimas gracias, Quique, muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Damos por finalizada esta entrega del podcast y, como siempre, os animamos a seguir este podcast en sus distintas entregas y al despacho Smartlaw en sus distintas redes sociales. Que paséis todos una magnífica semana y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao! Has escuchado un nuevo capítulo del podcast de Smartlaw, tu despacho de abogados del siglo XXI. Visita nuestra web www.smartlaw.com y síguenos en redes sociales.